composición anatómica del sistema respiratorio. Así que estamos repasando, fíjense qué bonito es porque todas las clases hemos estado repasando, prácticamente es lo mismo, pero hablando de diferentes mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad respiratoria, ¿ya? Entonces, a partir de ahora, como su compañera decía, ustedes ya saben que EPOC es sinónimo de neumopatía, no es neumonía, ¿ya? No se vayan a confundir. Neumonía es una cosa, esto es neumopatía obstructiva crónica, ¿ya? O EPOC, y que engloba varias enfermedades que tienen en común la obstrucción como vamos a ver, la obstrucción de la vía respiratoria, ¿ya? Ahora sí, continúo. Ok, buenas noches, doctora. Soy María Celeste Morón Tapia. ¿Ya? Voy a continuar. Las anteriores diapositivas, por favor. ¿Quién está controlando? La anterior, la anterior, esa. No, la siguiente. Desde ahí. Ok, continuando con lo que estaba hablando mi compañera, teníamos que en la célula hay una capa de sol profunda y una capa de moco más superficial, ¿ok? Primero, tenemos que nuestro moco va a producirse de dos maneras diferentes. La capa sol es un moco mucho más espeso, ¿ok? Que se encuentra más en contacto con los cilios, específicamente. Y luego tenemos a la otra capa, que es más mucosa, más superficial, que es mucho más líquida, menos... Ah, no, no, perdón, es al revés. La capa del sol es líquida, perdón, y la capa más externa es la más espesa. Y la capa más externa, la capa mucosa, es más espesa porque se encarga de hacer una limpieza, de atrapar a las partículas como polvo, como virus, etcétera. Luego tenemos que la secreción. Tenemos la secreción acuosa, se escapa por dos mecanismos. Tenemos primero a los canales de cloro y las bombas de sodio. Los canales de cloro controlan el líquido que entra, o sea, entra agua y el agua sigue al cloro. Y por eso se hace un moco como hidratado, ¿ok? Luego tenemos a la estimulación por los beta-adrenérgicos que aumentan el flujo, y la estimulación alfa-adrenérgica hace lo mismo, pero con la fase más mucosa, ¿ok? Ahora, la siguiente, por favor. Bueno, el mecanismo mucociliar aquí tenemos, es importantísimo aclarar que el mecanismo mucociliar se encarga de hacer una limpieza, ¿ok? Es como para mantener una vía estable de bacterias, o sea, atrapa las bacterias, es una barrera protectora que tenemos. Ahora, los cambios, como los cambios en el clima, pueden hacer que este moco, o sea, que se dificultan la función de esta barrera mucociliar, ¿ok? El ambiente seco, etcétera. La siguiente, por favor. Ahora sí, tenemos a las presiones. Las presiones pulmonares. Tenemos a las presiones, primero a las presiones respiratorias. La presión del gas es de 760 milímetros de mercurio. Durante la inspiración, la presión intrapleural es más negativa que la atmosférica, lo que atrae el aire. Bueno, aquí es importante, les voy a dar un pequeño ejemplo de por qué es importante estas presiones. Bueno, eh, por ejemplo, necesitamos las presiones van de un lugar donde hay mayor cantidad a uno donde hay menor cantidad. Entonces, tenemos que tener una presión atmosférica, tiene que ser mayor a la presión que tenemos nosotros dentro, la presión inspiratoria, para que nosotros podamos utilizar el oxígeno. ¿Ok? Y en la expiración la presión alveolar se hace más positiva, por eso mismo. Ah, no, en la expiración ya se hace más positiva para que podamos expulsar este dióxido de carbono. ¿Ok? Un ejemplo sería el mal de altura.
El mal de altura que todos conocemos no es porque haya menos oxígeno en la altura, sino que el oxígeno que nosotros podemos utilizar se disminuye. ¿Por qué? Porque por las presiones. La presión, por ejemplo, la presión atmosférica, ¿ok? Es mucho menor cuando estamos a una mayor altura. Entonces eso dificulta que el oxígeno disponible entre en nuestra inspiración. ¿Ok? Y ahora, el colapso de las vías aéreas ocurre en el efisema, por ejemplo, donde tenemos una pérdida en la unión y el soporte de la elasticidad y que permite que el cierre de las vías aéreas y el atrapamiento del aire. Cualquier mecanismo que desplaza el volumen gaseoso genera un desplazamiento líquido por una acción de una sobrepresión. Y en la presión intrapleural se mantiene negativa y las vías aéreas pulmonares están dilatadas. Y la presión intrapleural es positiva y se contrae. Esa sería mi parte, doctora. Muy bien. Buenas Siguiente. noches, doctora. Mi nombre es Camila Luque y yo voy a explicar la fisiopatología de la neumopatía obstructiva crónica o también llamado EPOC. Bueno, las bases funcionales y los patrones de deterioro funcional, bueno, la NOC se va a desarrollar cuando la función pulmonar va a seguir una trayectoria normal y se van a establecer tres patrones fisiopatológicos que pueden darse solos o combinados. Tenemos la reducción del crecimiento pulmonar, es decir, que el pulmón no va a alcanzar su desarrollo máximo durante la infancia o adolescencia. Tenemos la disminución precoz de la función pulmonar. El paciente parte de una capacidad basal baja desde el inicio de la vida adulta y tenemos la disminución acelerada, que es la más común, que es el declive del BF1, que es una prueba de espirometría. Y este va a ser mucho más rápido de lo esperado, producto del envejecimiento, y va a estar inducido por el tabaco, es decir, agresiones externas. Em, el desencadenante y la respuesta celular. El tabaco o sus contaminantes van a activar lo que son las células epiteliales y macrófagos alveolares y van a reclutar a los neutrófilos y los linfocitos. Y esto va a generar una cascada de tres fenómenos, que son el estrés oxidativo. Vamos a tener a las especies reactivas de oxígeno o EROS, que van a ser mayores a los antioxidantes y van a tener un daño directo a lo que son nuestras membranas y ADN. Posterior a ello tenemos el desequilibrio de la proteasa antiproteasa, donde los neutrófilos van a liberar elastasa y metaloproteinasas que van a destruir la elastina y el colágeno. Y estas van a superar a la alfa-1 antitripsina endógena. Y por último tenemos a la inflamación crónica mantenida, donde va a haber un reclutamiento mediado por los macrófagos, neutrófilos, linfocitos CD8 y las que perpetúan el daño van a ser el factor tumoral alfa, la interleucina 6 y 8, y esto se mantiene incluso después de años de lo que es el tabaco. Como síntomas principales en esta etapa podemos tener fatiga y una mayor producción de moco, especialmente al despertar. Como signos tendemos a los ronquidos y a las sibilancias expiratorias. También durante algunas exacerbaciones agudas vamos a tener un poco de fiebre y aumento del esputo. Ya. Tenemos el escenario dañado que vamos a tener a lo que es el cuadro clínico. En las vías grandes que son mayores a 2 milímetros vamos a tener lo que es una bronquitis crónica. El mecanismo va a ser una hipertrofia glandular y disquinesia ciliar. Y como consecuencia de ello tenemos la hipersecreción de moco y colonización bacteriana. Y vamos a tener como impacto mecánico
el atrapamiento de partículas. Es decir, que en el mecanismo lo que sucede va a afectar lo que es la estructura. En vías pequeñas vamos a tener lo que son las bronquiolitis obstructivas y es el sitio principal de la obstrucción. Vamos a tener lo que es una fibrosis e infiltrado inflamatorio y engrosamiento de la pared. Va a haber una reducción drástica de la luz, producto del el engrosamiento de la pared, y vamos a tener una dificultad severa al flujo aéreo expiratorio. Y en el parénquima tenemos lo que es un enfisema, que va a ser la destrucción irreversible de los septos alveolares. Y va a haber una pérdida masiva de superficie de intercambio. Es decir, que va a haber la pérdida del retroceso elástico o del muelle. Lo que tenemos en el muelle es lo siguiente: en un parénquima sano, el retroceso va a ser preservado. Es decir, que las vías aéreas se mantienen abiertas. En cambio, en un enfisema, que va a ser la pérdida del muelle alveolar, lo que va a ocasionar el enfisema como tal va a ser el colapso de las vías de expiración. Es por eso que se van a romper y se van a adelgazar las paredes alveolares. Es por eso que los pequeños sacos se van a funcionar en bolsas grandes y no van a captar lo que es el oxígeno. Y como un pequeño resumen, tenemos a vías pequeñas, estrechas y más la pérdida de retroceso elástico, vamos a tener el atrapamiento aéreo, lo que va a ocasionar una alteración entre las BQ, que van a ser las zonas mal ventiladas, pero perfundidas, lo que nos ocasiona una hipoxemia baja, es decir, una hipoxemia que va a ser una baja presión de oxígeno, lo que nos va a ocasionar una hipertensión pulmonar, una vasoconstricción arterial y un engrosamiento. Y como producto de aquello tenemos la sobrecarga del ventrículo derecho, el cor pulmonar, que va a ser la insuficiencia cardíaca derecha, con edemas y hepatomegalia. También vamos a tener con la retención del dióxido de carbono, lo que nos ocasiona una hipercapnia, que es una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Ya. Tenemos lo que es la hiperinsuflación dinámica y la desventaja mecánica. En un cuerpo normal, el diafragma va a estar domado, es decir, que va a tener un espacio y potencia. El paciente puede respirar con normalidad, pero no va a poder vaciar el aire. Esto sucede en el EPOC. Es decir, que el aire atrapado empuja al diafragma hacia abajo y lo aplana. Y hasta al perder su curvatura natural, el músculo va a perder su capacidad de contracción y se dispara el gasto energético y nos ocasiona lo que es la disnea. Lo que nos da como tórax insuflado, es decir, el tórax en tóner, que fatiga los músculos respiratorios y, bueno, sería la disnea. Acá tenemos lo que son las exacerbaciones agudas, que va a ser el escalón del deterioro. Primero tenemos una infección viral bacteriana. Luego tenemos el detonante, que va a ser el aumento brusco de inflamación neutrofílica y secreción de moco. Tenemos el impacto, que va a ser la caída de la función expiratoria. Y es decir, que cada exacerbación va a provocar esto. Y la secuela, que va a ser la recuperación incompleta, es decir, que cada evento que se genere va a ocasionar un daño irreversible que va a alejar al paciente de que siga con su trayectoria normal. Bueno, este es un resumen de todo. Tenemos la trayectoria desfavorable del BEF, tenemos el humo, que sería agentes exógenos. Vamos a tener la triada celular, que va a ser la oxidación, la proteólisis, la inflamación, el parénquima, que va a ser la pérdida del muelle, las vías pequeñas, que son las fibrosis, las obstrucciones, y el colapso, que va a ser mecánica, atrapamiento aéreo, un diafragma plano y el colapso ventilatorio. Hemodinámica, mala oxigenación, hipertensión pulmonar y la cor pulmonar, y la sistémica, que va a ser el escape de citocinas, el esquexa de citocinas, lo que nos ocasiona la caquexia, osteoporosis
y depresión, lo que está explicado en esta diapositiva. El EPOC no se queda confinado en el pulmón, esto se va a volver sistémico y va a alterar profundamente lo que es la calidad de vida en general. Y ya había explicado esto, un músculo esquelético nos va a dar una pérdida severa de masa, en huesos y sangre osteoporosis, en corazón riesgo cardiovascular mayor, lo que es el cor pulmonale, y el cerebro que nos va a dar depresión y ansiedad por la percepción de disnea. Eso sería mi parte, doctora. Gracias. Muy bien. ¿Cómo era su nombre? Disculpe. Camila, ¿no? Sí, doctora, Camila Luque. Camila. ¿Continúa alguien? Sí, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, ok. Bien. Los factores de riesgo, como sabemos, son Nombre, características. nombre. No voy a saber a quién. Ah, sí, doctora, perdón, creí que se había escuchado. María Fernanda Céspedes. Muy bien. Ok. Bien. Ahora Los sí. factores de riesgo, como sabemos, son características o exposiciones que nos aumentan la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad, aunque esto no se va a significar que necesariamente vaya a padecer. Y en la neumopatía obstructiva crónica, nosotros vamos a tener tantos factores modificables como ser el tabaquismo ambiental y los no modificables como lo son la predisposición genética. Vamos a iniciar con el tabaquismo. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para desarrollar neumopatía obstructiva crónica. Aunque el riesgo no solo va a depender de fumar, sino también de cuánto tiempo ha fumado la persona y de la cantidad de cigarrillos que ha consumido. Cabe recalcar que no todas las personas van a desarrollar la enfermedad y esto se explica porque existen factores genéticos que hacen que algunas personas sean más susceptibles a lo que son los efectos perjudiciales del humo del tabaco. Y también en diversos estudios se ha mencionado que personas que a primer grado que hayan sufrido EPOC, ya sea de forma grave o de forma presentan un mayor deterioro de la función pulmonar en comparación con aquellos que no tienen antecedentes familiares. Y otro punto muy importante es que el consumo simultáneo tanto del tabaco y de la marihuana aumenta de desarrollar la enfermedad. El siguiente punto es la hiperactividad de la vía aérea, es otro factor de riesgo, también llamado hiperrespuesta bronquial. Esto básicamente se basa en que los bronquios son más sensibles de lo normal y reaccionan de una forma exagerada ante estímulos externos como ser el humo del cigarrillo, el polvo, los alérgenos, el aire frío. Y esta respuesta exagerada puede llegar a causar una broncoconstricción, puede llegar a causar también inflamación y que haya una producción de moco. Sin embargo, no significa que la persona en ese momento tenga EPOC, sino que presenta una mayor susceptibilidad de padecerlo. El tercer factor es la exposición ambiental. Ambiental puede ser tanto en el ámbito laboral, personas que trabajan y se exponen durante largos periodos en trabajos donde hay polvos, donde hay gases químicos, donde hay humo, tienen un mayor riesgo de desarrollar EPOC, como ser los mineros, los constructores, ¿no? Los carpinteros que están al polvo de la madera, y también la exposición ambiental en el ámbito doméstico. En el ámbito doméstico tenemos sobre todo la exposición al humo de biomasa. Sobre todo en zonas rurales, se sabe que suelen cocinar todavía, ¿no?, a leña. Entonces, estar frecuentemente a esa exposición de las cocinas a leña, sobre todo en espacios cerrados, también puede llegar a dañar el tejido pulmonar y los bronquios. Y por eso también se lo asocia con una prevalencia para desarrollar EPOC. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, la atopía. La atopía es una predisposición genética que hace que algunas personas desarrollen con mayor facilidad respuestas alérgicas frente a sustancias como el polvo, el polen, los ácaros, los pelos de algunos animales. Y estas personas que presentan atopía tienen un mayor deterioro de la función pulmonar con el paso del tiempo.
y esto también sugiere que tiene una mayor susceptibilidad de desarrollar la enfermedad y también tienen más susceptibilidad de desarrollar rinitis alérgica, asma alérgica y, bueno, esas. En el libro de Uribe, en esta parte de atopía, nos menciona de que se han hecho estudios en personas, pero también se han respaldado por estudios en investigaciones experimentales en animales, lo cual fortaleció la evidencia de que la atopía puede contribuir a desarrollar neumopatía obstructiva crónica. Luego tenemos la deficiencia de antioxidantes, específicamente lo que son las vitaminas C y E. Estas vitaminas, bueno, los antioxidantes en sí, nos ayudan a proteger a las células del pulmón frente al daño producido por lo que son los radicales libres, el estrés oxidativo. Estos pueden venir ya sea de una fuente exógena, como son el humo del cigarrillo, o de una fuente endógena, que son los propios fagocitos pulmonares, que serían los macrófagos alveolares, los neutrófilos, que sabemos que participan en las respuestas inflamatorias, y que estos, al momento de participar en la inflamación, producen radicales libres, los cuales nos ayudan a combatir las infecciones, combatir los microorganismos. Pero cuando hay en exceso, estos pueden llegar a dañar el pulmón. Por eso es recomendable tener una alimentación equilibrada entre lo que son las vitaminas C, que las encontramos, ¿no?, en diversas frutas como la mandarina y la naranja, y la vitamina E en frutos secos. La displasia broncopulmonar, también llamada enfermedad pulmonar crónica neonatal. Básicamente, esta es una enfermedad que afecta principalmente a los recién nacidos cuyos pulmones aún no han completado su desarrollo. Y debido a esta inmadurez, básicamente estos recién nacidos van a necesitar oxígeno suplementario durante más de 28 días después de su nacimiento. Y debido a esta consecuencia, algunos pacientes suelen quedar con secuelas hasta lo que es la adultez, y se ha mencionado que en algunos adultos jóvenes han presentado cambios, es decir, han presentado enfisema o alguna otra limitación del flujo aéreo en las pruebas pulmonar, como ser la espirometría, ya que el individuo presenta un desarrollo, se podría decir, pulmonar alterado desde los primeros días. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, la tuberculosis pulmonar es otro factor de riesgo. Si bien esta es una infección bacteriana causada por el Mycobacterium tuberculosis, y si bien la enfermedad tiene cura, puede llegar a causar secuelas pulmonares permanentes. ¿Qué quiere decir? Que al momento de haber una cura, en el proceso de reparación se va a formar tejido cicatricial, fibrosis, ¿no? Y en el caso de que esto ocurra en los bronquios, una broncoestenosis, un estrechamiento, en el caso de que suceda en los bronquios, y va a limitar o va a favorecer a lo que es la obstrucción del flujo aéreo. Por eso se observa que en las personas que han tenido antecedentes de lo que es la tuberculosis pulmonar, tienen un mayor riesgo de desarrollar EPOC, incluso si no han sido fumadores. Y tenemos a lo que es los factores de riesgo moleculares. Entre los factores de riesgo moleculares tenemos la predisposición genética. Como sabemos, hay ciertas personas que tienen mayor predisposición genética, así sea que se expongan con otra persona que no la tiene al humo del cigarrillo. Y entre esos tenemos a la deficiencia del alfa-1 antitripsina, que es una deficiencia hereditaria. Esta es una proteína que es producida por el hígado, ¿no? Y lo cual su función es proteger al pulmón al controlar a la enzima lactasa. La lactasa generalmente es liberada por los neutrófilos durante la inflamación, y en condiciones normales estas nos van a ayudar a lo que es a combatir a los microorganismos y a eliminar, se podría decir, el tejido dañado. Pero cuando hay una deficiencia de esta proteína alfa-1 antitripsina, no hay quien controle, se podría decir, a la lactasa, no hay quien la pare. Entonces el exceso de lactasa, esta enzima puede llegar a destruir las fibras de los alvéolos, fibras elásticas de los alvéolos, y favorecer a una aparición temprana de enfisema, y por ende a que aumente el riesgo de desarrollar neumopatía obstructiva crónica. El siguiente punto es las enzimas antioxidantes. En las enzimas antioxidantes o alteraciones genéticas en estas, la más importante es la glutatión S-transferasa,
que básicamente son enzimas que ayudan a proteger al pulmón, neutralizando los radicales libres que se producen ya sea por el humo del cigarrillo, o sea, por fuentes externas, o por procesos inflamatorios. Y si estas funcionan de una manera inadecuada debido a variantes genéticas, el tejido pulmonar queda más expuesto al daño, se podría decir. La desregulación de las metaloproteinasas. Las metaloproteinasas también son enzimas que normalmente van a participar en la reparación y en la remodelación del tejido pulmonar, pero cuando su actividad aumenta de una forma anormal, estas pueden degradar en el celular las fibras elásticas del pulmón también. Y como último punto, el exceso de elastasa, que también va relacionado a la alfa-1 antitripsina, que dijimos que si hay exceso de elastasa, va a haber un mayor riesgo de que degraden las fibras elásticas de los alvéolos y favorezcan el desarrollo del edema. Sí, por favor. Bien. Ahora, en el punto número 4 de la reducción del riesgo, como mis compañeros han mencionado, la neumopatía obstructiva crónica es una enfermedad que se va a desarrollar lentamente y que me va a producir un deterioro progresivo de la función pulmonar. Y debido a que gran parte de este daño va a ser irreversible, la reducción del riesgo son todas las medidas preventivas que están destinadas a disminuir la pérdida de la función pulmonar o retrasar la aparición de la enfermedad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Cami. Gracias. Bien, estas estrategias preventivas tenemos al abandono del hábito tabáquico, a evitar la exposición ambiental y la actividad física. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, en el abandono del hábito tabáquico. Como hemos mencionado, la primera estrategia preventiva sería el abandono del hábito tabáquico, ya que es el principal factor de riesgo para adquirir o desarrollar la enfermedad. Es la medida más eficaz, o es considerada la medida más eficaz para prevenirla, ya que cuando una persona deja de fumar, ese deterioro va a ocurrir más lentamente y va a disminuir la probabilidad de que adquiera la enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, esta es una gráfica donde vamos a comparar la relación entre la edad y la función pulmonar. En la línea verde que observan tenemos una persona no fumadora. La línea es esta persona no fumadora. La función pulmonar sí va a disminuir lentamente con el envejecimiento, lo cual es un proceso normal. Pero en la línea roja de abajo tenemos una persona que es fumadora, que obviamente vemos que la función pulmonar disminuye mucho más rápido a comparación de la persona que no fuma. Siguiente, por favor. Bien, evitar la exposición ambiental. En la exposición ambiental tenemos al control de la exposición laboral. Como habíamos mencionado en el factor, las personas que trabajan expuestas al polvo, humo, gases o sustancias químicas que dañan progresivamente a los pulmones, es importante que establezcan medidas de protección y vigilancia en su ambiente laboral, como ser en las construcciones, en la minería, el uso de mascarillas, sobre todo si es con filtros, en las fábricas, que haya extractores de humos y de gases, en la agricultura, que hagan uso de mascarillas cuando agregan pesticidas. En la mejor ventilación doméstica, que tenemos una imagen donde una persona está cocinando a leña, sobre todo cuando es en espacio cerrado, hay mayor riesgo, ¿no? Y se recomienda que sea un espacio que se abran las ventanas, que haya mejor ventilación. Y el siguiente punto es el uso de combustible. Bien, en el uso de combustibles más limpios, bueno, tenemos a lo que es la biomasa. La biomasa va a ser cualquier material orgánico que utilizamos como combustible. Generalmente utilizamos la leña, el carbón vegetal, los residuos agrícolas, que cuando estos combustibles los quemamos van a generar gran cantidad de humo y esas partículas o sea, pueden ser inhaladas, ¿no? Generalmente. Y por eso se recomienda sustituirlos por gas natural, GLP, que es gas petróleo, gas licuado de petróleo, garrafa y en algunos casos cocinas eléctricas. Siguiente, por favor. Ya, María Bien. Fernanda, Como último punto.
Sí, me falta todavía actividad física. Como ¿Hay último alguien punto más tenemos después de la usted? actividad física. ¿Hay alguien más después de usted? Sí, Disculpe. sí, una Ya, persona más. entonces, ya, como esto ya es evidente, actividad física, pase la Ujú. siguiente para que dé tiempo, por favor. Es que si Ok. no se nos va a cortar. Buenas noches, doctora. ¿Nombre? Romy Gabriela Centeno Roja. Ya. Ya, yo voy a explicar lo que sería la bronquitis crónica. Bueno, la bronquitis crónica se la define por la presencia de tos productiva con un moco excesivo que hace persistente. Para diagnosticarla, esta tos debe durar 3 meses o más durante 2 años y siempre y cuando ya se hayan, ya se hubieran descartado otras causas de tos crónica. La bronquitis crónica es el resultado de varios cambios que van a sufrir los bronquios y los bronquiolos en respuesta a una lesión crónica. Ahí en la imagen se puede ver un bronquio normal y un bronquio que va a tener bronquitis crónica. No sé si en histología, recordando un poco, el epitelio del bronco es pseudoestratificado ciliado. Y esos cilios son diseñados para barrer agentes extraños que van a erizar a los bronquios y también tienen los bronquios en pequeña cantidad células calciformes, que estas células calciformes producen moco. En la bronquitis crónica lo que causa esto es más que todo el estrechamiento que se va a dar del tubo bronquial a causa del excesivo moco que se va a producir y la eliminación de los cilios que va a hacer que varios agentes, la persona sea persistente a tener inflamación. En la bronquitis crónica va a haber una inflamación crónica de la vía respiratoria que va a ser persistente y una hiperplasia de la glándula mucosa. Estas glándulas van a crecer tanto que van a ocupar un espacio que no deberían ocupar y van a comprimir la luz bronquial. También van a haber hiperplasia del músculo liso, que el músculo liso se va a hipertrofiar, haciéndose más grueso y rígido. Va a haber destrucción de los cilios y una metaplasia epidermoide y fibrosis. Todo esto va a ocasionar un estrechamiento del su luz bronquial que da como resultado la obstrucción de la vía aérea. Y también, como dije, al perderse los cilios, va a dar paso a partículas y microorganismos que predisponen a un mayor riesgo de infección. Ahora, el problema aquí es que el aire que entre no va a poder ser expulsado y se va a quedar atrapado en los alvéolos. Y este aire, o sea, no es un aire bien bueno, es un aire que se puede decir como que viejo, ya que es pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono. Y una persona que tiene bronquitis crónica va a estar fatigada, más que todo, porque no va a poder expulsar el aire normalmente. Y el paciente a la larga desarrolla disnea y también en etapa avanzada va a desarrollar enfisema. La siguiente, por favor. Ya, la enfisema va a ser un crecimiento irreversible de los espacios aéreos distales de los bronquios terminales, que va a ser más notable en los alvéolos. Esto se va a dar ¿por qué? Por la destrucción de las paredes alveolares, la obstrucción del flujo aéreo y la ocasiona hipercapnia y a veces puede haber hipoxia. Ahora, va a haber dos etapas. La etapa temprana, que la inflamación de estas vías aéreas eh, puede ser reversible siempre y cuando ésta se detecte a tiempo y tenga un manejo adecuadamente. Y tenemos la etapa moderada o grave, que es por la pérdida ya irreversible de la recuperación elástica alveolar. Esta va a ser irreversible. Ahora tenemos cambios vasculares que se desarrollan en forma simultánea a la obstrucción, es decir, el recubrimiento interno de las arterias y arteriolas se va en retorno fibrótico y esto va a ayudar a la destrucción de los alvéolos capilares. Tenemos también patrones de destrucción alveolar. Tenemos la periferia, centrocinar, pancinar y la periferia.
El acetoacinar es la parte central del acino de los bronquios respiratorios. Ahí es donde se da esta destrucción. Y bueno, un acino, me olvidé mencionar, es un conjunto tenemos los bronquios terminales, bronquios respiratorios, conductas alveolares, sacos alveolares y alveolos. Eso, todo eso forma un acino. El patrón de destrucción alveolar periferia se destruye, y más que todo los bronquios respiratorios. En la destrucción alveolar centroacinar se destruye me equivoqué, perdón. En el centroacinar se destruye los bronquios respiratorios. En el pancinar se destruye los bronquios respiratorios hasta los alveolos terminales. Y en el periférico se destruyen los conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. La siguiente, por favor. Ahora, esta pérdida de la elasticidad de los alveolos hace que pierda su capacidad de contraerse y esto va a generar el atrapamiento del aire y va a dar una hematosis ineficiente. Ahora, el tratamiento de este aire va a hacer que disminuya la salida de dióxido de carbono y reduce el aporte efectivo de oxígeno, lo que provoca hipercapnia e hipoxia. Esto el organismo lo compensa al ver que detecta como que si no hubiera como si no hubiera oxígeno y va a hacer que la médula ósea produzca más glóbulos rojos. Y esta producción excesiva de eritrocitos se conoce como poliglubia. A las personas bueno, se le denomina como enfisema celular soplador rosado, porque esta poligluia la va a hacer le da un tono característico medio rojo, medio rosado, y me olvidé mencionar que en la bronquitis crónica se le conoce como soplador azul, porque la hipoxia, por la hipoxia va a estar cianótica, medio azul. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el asma eh, se da más que todo es una enfermedad inflamatoria crónica, pero donde la obstrucción del flujo aéreo ocurre de forma intermitente y persistente. Se va a dar por la hiperactividad bronquial, que es el músculo liso bronquial tiene su umbral de respuesta es mucho más bajo de lo de una persona normal. Esto hace que se contraiga con fuerza ante estímulos que una persona sana no le afectaría en absoluto. Tenemos también la inflamación y la broncoconstricción. El tejido bronquial se edematiza, es decir, se hincha, y el músculo liso se cierra bruscamente. Y tenemos producción excesiva de moco. Se da como una respuesta protectora fallida. La célula secreta un exceso de moco espeso que al sumarse a la broncoconstricción crea una obstrucción física similar o pone como un tapón en el tubo que ya estaba cerrado. Eso sería toda nuestra exposición, doctora. Muy bien, excelente, dio tiempo. Bueno, jóvenes, con eso entonces concluimos el apartado de respiratorio, de enfermedades respiratorias. Le pido por favor al grupo que lo compartan, al grupo de fisiopatología, porque está bien bonito su tema, está bien resumido, lo más importante. Y bueno, pues nos vemos después de vacaciones. ¿Ok? Ok, Gracias, doctora, muchas doctora. gracias. Bueno, Gracias, pues doctora. feliz vacación. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.